aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Martin Luther King. Hoy hemos traído una invitada muy especial, una invitada que nos va a hablar sobre violencia, nos va a hablar sobre familia, nos va a hablar sobre derechos, tiene todas las capacidades académicas y también el conocimiento porque ha trabajado en varios espacios y hoy nos va a hablar sobre ello. Ella es Mónica Andrea Cárdenas Ateortúa. Ella es abogada, especialista en Derecho Administrativo, es candidata a magíster en Resolución de Conflictos y Mediación y actualmente ella es comisaria de familia aquí en Armenia. Mónica, muchísimas gracias por estar en este espacio. Muy bien, John Alexander, muchísimas gracias por propiciar estos espacios para dar a conocer herramientas y que las personas conozcan lo que nosotros hacemos desde nuestro quehacer diario. Y nada, muy dispuesta a disfrutar este espacio y a que aprendamos mucho. Bueno, nuestra primera pregunta sería, pues, ¿cuáles son las funciones que se tienen en una comisaría de familia? Bueno, John Alexander, las comisarías de familia son instituciones que se crearon con la finalidad de garantizar, promover, prevenir y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres y de las familias. Lo que buscan las comisarías de familia es restablecer los derechos de las personas que en algún momento los están teniendo vulnerados, sean los niños, sean las mujeres, sean los adultos mayores, sean los hombres también. Lo que busca la comisaría de familia es, en primera medida, prevenir. La comisaría de familia es una entidad conciliatoria, donde lo que se busca es resolver los conflictos de una manera adecuada a través del área de la conciliación y ya restablecer los derechos en el momento que sean necesarios. Y con las mujeres realizamos lo relacionado a los procesos de violencia intrafamiliar. Hablando de violencia, ¿qué descripción nos puede dar de lo que significa la violencia? ¿Qué tipos de violencia hay? ¿Y qué se debería de hacer cuando una persona ha sido víctima de violencia en el seno de su familia? Bueno, en ese aspecto hay que hacer algunas delimitaciones respecto al tema. La violencia intrafamiliar es una violencia que se puede presentar desde diferentes ámbitos, desde el ámbito psicológico, desde el ámbito económico, desde el ámbito sexual y desde la agresión física. Entonces, muchas veces, y ha sido un imaginario colectivo, que si yo no llego con sangre o si yo no fui agredido físicamente, pues no soy víctima de violencia intrafamiliar. Y no es cierto. La violencia intrafamiliar es un flagelo que lo que está haciendo es afectar la psiquis y el comportamiento de las personas, creando dificultad para relacionarse, creando dificultades dentro de su familia. Y el no saber manejar este tipo de situaciones y el no saber tomar las acciones adecuadas, pues nos lleva a que en este momento tengamos una alta tasa de homicidios, de feminicidios por este tipo de temas. Cuando nosotros hablamos de violencia, lo que nosotros buscamos es ayudar a la persona que está siendo víctima de violencia, primero a reconocerse como una víctima de violencia y a buscar las herramientas que nosotros podamos brindarles desde el proceso de restablecimiento de sus derechos para que puedan empoderarse, para que puedan garantizar sus derechos y los de sus hijos. Lo que nosotros hacemos desde una comisaría es darle un apoyo psicológico, darle un apoyo desde el área de trabajo social, tomar unas medidas en garantía de sus derechos y de su protección y pues si es necesario de sus hijos para poder que esta persona pueda liberarse, por decirlo de alguna forma, de la situación en la que está presentándose esa violencia. Para nadie es un secreto que nosotros casi que podemos ir ubicando, se ha vuelto muy común el machismo en la sociedad colombiana. Quizás herencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, y eso se ha convertido como una bola de nieve. ¿Cómo se puede acabar con la violencia y cómo se podría hacer para empoderar los procesos a la construcción de familias resilientes, como usted nos lo decía ahora?
A ver, John Alexander, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a evaluar los roles que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestra familia y dentro de nuestro hogar. Aquí es muy importante y puede sonar a cliché y normalmente cuando hablamos del tema siempre hablamos del empoderamiento femenino y de que las mujeres deben empoderarse para buscar la protección de sus derechos. Pero a la parte de ese empoderamiento tenemos que hablar también de algo que en algún momento estuvimos trabajando y es el proceso de nuevas masculinidades. ¿Qué es un proceso de nueva masculinidad? Es un proceso de desdibujar lo que nosotros conocemos desde nuestra cultura machista de lo que debe hacer un hombre y empoderar también a esos hombres para que esos hombres dentro de su proceso de nuevas masculinidades procedan a ayudar a las mujeres a proteger sus derechos y protejan ellos también los derechos de sus parejas, de sus hijas, de sus mamás, de sus hermanas, de sus amigas. Entonces, yo pienso que aquí es muy importante delimitar esos roles, delimitar lo que cada uno de nosotros hace en la familia y respetar esos roles que estamos asumiendo. Muchas veces, y allí es donde vemos en muchísimos casos el tema de la violencia económica, porque entonces usted se queda en la casa con los niños y yo soy el proveedor económico, entonces como yo soy el proveedor económico, yo tengo derecho a pegarle y a regañarla cuando quiera. Pero hemos tenido casos donde ha sido al contrario, entonces él se quedó sin trabajo y le tocó quedarse en la casa, entonces ella ya es la proveedora económica y pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que nosotros estamos viendo el poder en nuestra familia como el poder que tiene quien asume la carga económica de la familia, por decirlo de alguna forma. Y no podemos supeditarlo a eso, no podemos supeditar el poder dentro de una familia a lo que yo tengo que me hace más grande o más fuerte que el otro. Entonces, lo que buscamos y lo que nosotros hemos tratado de trabajar mucho con las mujeres es eso, el empoderamiento, pero el empoderamiento desde el respeto por mi familia, el respeto por mí y por lo que yo estoy buscando, porque no significa que empoderarme es venir a igualarme con la otra persona, a tener las mismas actitudes agresivas al respecto, sino empoderarme es asumir mi rol, exigir mis derechos, pero también respetar los de los otros. Y asimismo, el tema de las nuevas masculinidades, donde podamos entonces reconocer que como hombres también pueden hacer cosas de la casa, también pueden ayudar en otra cosa, pueden asumir otros roles que normalmente y por cultura machista han estado simplemente radicados en la mujer. Mónica, usted es una mujer que se ha formado como profesional en el área del derecho, que tiene procesos de formación en posgrados en los contextos de resolución de conflictos, de mediación. Usted es una mujer que lleva mucho tiempo en el campo administrativo pues, y ahora de familia, siendo comisaria, y tiene muchísimas capacidades de respondernos esta pregunta. ¿Es Colombia un país violento? John Alexander, Colombia es un país violento. Sí, totalmente. Yo pienso que, y mi respuesta a esto va ligada a que no estamos teniendo tolerancia hacia los demás. O sea, todo se nos convierte en un problema, todo se nos convierte en una oportunidad para ser agresivos, para maltratar, para ultrajar, y eso nos hace cada vez más violentos. Entonces, usted ya a un niño le dice cualquier cosa, el niño le responde con 3 piedras en la mano. ¿Y por qué? Porque en la casa ve eso. Entonces nosotros no podemos venir a exigirle a un niño que sea de una u otra forma cuando en su casa le está viviendo N cantidad de situaciones violentas que lo están volviendo violento. Entonces nosotros somos un país violento y seguiremos siendo violentos en la medida en que nosotros no aprendamos a respetar la diferencia, en la medida en que nosotros no aprendamos a respetar la individualidad del otro, porque es que muchas veces esos actos de violencia se suceden porque no me gusta lo que usted piensa, entonces yo peleo mejor con usted, ¿sí? Y mejor tenemos un problema antes de
de buscar una solución, de sentarnos y conversar lo que nos pasa. Entonces, para muchas parejas es más fácil decir, no, pues separémonos porque ya no nos entendemos, pero no hemos buscado otras estrategias, hay muchas estrategias que podemos trabajar y que la separación sea lo último. Nuestros niños están siendo afectados y están siendo afectados porque en sus colegios están siendo víctimas de violencia con sus compañeros, con muchos profesores. Y sus papás en casa lo que les dicen es, no se deje, vaya, péguele, vaya, defiéndase, respóndale igual. Entonces, estamos formando niños cada vez más violentos, estamos formando niños en una cultura de violencia, en una cultura donde ellos no entienden que el hecho de que nosotros seamos diferentes, pues nos va a enriquecer y no es nada malo. Para muchas personas ser diferente es un problema y tener diferencia de pensamientos es un problema. Entonces yo sí considero que Colombia es un país en su mayoría violento porque realmente no nos tomamos el trabajo de ponernos en el lugar del otro. Yo pienso que a nosotros nos falta mucha empatía y nos falta mucha empatía porque nosotros para unas cosas es, ay, pobrecitos, hay que pesar, pero no más. A otras cosas cerramos los ojos y pasamos derecho. Entonces, yo pienso que la empatía podría llevarnos a mejorar mucho esas relaciones violentas. Si yo como pareja me pongo en el lugar de mi esposo o de mi esposa cuando tenemos una discusión, cuando hablamos, cuando no me gusta algo que mi pareja hace, las cosas serían diferentes y la forma de solucionar los conflictos sería diferente. Pero eso es lo que nos falta, ponernos en el lugar del otro. Usted ahora nos estaba dando una apreciación sobre las parejas, las dificultades que empiezan a tener en el hogar y quizás a veces la solución más loable es hacer un alto en el camino y decir, ya no nos comprendemos, ya creo que hemos superado la línea del irrespetarnos ambos. ¿Cuáles son los derechos y los deberes que deben de tener los padres con los hijos después de una separación? Bueno, Alexander, a ver, en este tema hay algo muy importante y es que mmm, yo voy a decir esto porque lo he pensado mucho estos días. Resulta que en las novelas se separan y dicen cualquier cantidad de cosas que no tienen nada que ver. Y dicen cualquier cantidad de cosas. Entonces en la novela esta semana se separaron y entonces ella le dijo, yo me voy a quedar con la patria potestad de los niños y al otro día llegaron a preguntar por eso. Entonces, los mismos medios de comunicación están siendo irresponsables al emitir conceptos y al enseñarle a la gente cosas que no son. Cuando una pareja se separa y son padres de 2 niños, de 3, de 1, hay algo que hay que tener claro y es que cuando nosotros hablamos de niños hablamos de patria potestad y hablamos de custodia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de patria potestad, es algo que siempre va a estar en cabeza de papá y mamá, siempre, a no ser que un juez determine que usted puede perder la patria potestad por unas causales que están especificadas en la ley, ¿sí? Y hablamos de la custodia. ¿Y qué es la custodia? Quien ejerce el cuidado del niño, o sea, con quién vive el niño. Entonces, ¿qué derechos tienen los papás? A ejercer la custodia, a ejercer la patria potestad. Tienen derecho a tener las visitas con sus niños, a compartir con ellos, pero también tienen la obligación de seguir respondiendo por ellos, de garantizarles un mínimo vital, de garantizarles un nivel de vida acorde con el que venían teniendo al momento de separarse. Y aquí hay algo muy importante, y yo sé que como papás la preocupación es, pero es que no me están respetando mi derecho como papá o como mamá. Pero es que aquí no estamos hablando de sus derechos como papá o como mamá. Nosotros tenemos que pensar en los derechos del niño, porque en este momento quien está teniendo mayor afectación en un proceso de divorcio es el niño. Y muchas veces es el último al que le ponen cuidado. Muchas veces es el último el que le preocupa, al que le preguntan cómo se siente, muchas veces es el último que llevan a un psicólogo. Y los niños todo lo están viendo, todo lo están absorbiendo, todo lo están escuchando. Y
el niño sentirse en la mitad de esto, para los niños es muy difícil, porque el niño se siente culpable, el niño tiene miedo entonces de irse con el uno porque entonces el otro se va a poner bravo, y todo ese tipo de cosas son las que afectan a nuestros niños. Entonces, cuando estos niños crecen, van a hacer un reclamo a papá y a mamá porque es que no estamos de acuerdo con cualquier cantidad de cosas y ya no hay nada que hacer. Ya son adultos con dificultades para relacionarse, con dificultades para formar un hogar, para resolver conflictos. Entonces, cuando hablamos de los derechos, hablamos de los derechos de los niños y hablamos del derecho que tiene el niño a tener a su papá y a su mamá siendo parte de su vida. Hay una frase que yo les tengo en la oficina pegadita y es, somos pareja hasta hoy, pero seremos padres toda la vida. Y eso no se nos puede olvidar. Uno puede decidir no continuar su relación de pareja y eso es perfectamente normal porque muchas personas ya no se entienden y pues yo por qué voy a seguir con alguien con quien yo ya no me entiendo. Y es perfectamente viable que usted no quiera continuar con su relación de pareja, pero usted no puede decir tampoco quiero ser papá o tampoco quiero ser mamá, porque eso sí ya usted no lo puede negociar. Entonces hay que aprender y hay que aprender a separar ese aspecto personal de por qué nos separamos, por qué hubo infidelidad, por qué no nos entendimos, por qué hubo maltrato, por lo que haya sido. Ese aspecto es aparte de mi proceso como papá y como mamá, de mi obligación como papá y como mamá. Entonces, los niños tienen derecho a crecer en un ambiente sano. Los niños tienen derecho a tener una familia, junta o separada, pero a tener una familia. Los niños tienen derecho a ser respetados, tienen derecho a pasar tiempo con su papá y la familia de su papá y tienen derecho a pasar tiempo con su mamá y con la familia de su mamá. Entonces, aquí hemos visto, y en Colombia y en todo el mundo, porque lo vemos hasta en las películas, los procesos de separación, de divorcio, se convierten en un proceso de puja de poderes. Entonces, a ver quién puede más, a ver quién convence más a los niños, entonces a ver quién le echa más el cuento al niño, quién le puede dar más cosas para ganarse al niño. Pero ese niño que hoy usted se gana con esas situaciones, más adelante no va a ser el niño que usted espera que sea. Entonces, por eso, cuando suceden esos procesos de separación y ya van a regular pues todo lo relacionado con el niño, yo siempre les digo, no se les olvide que ustedes siguen siendo los papás de ese niño y van a ser los papás de ese niño toda la vida y ese niño toda la vida los va a necesitar. Para un niño no hay nada más triste que no saber qué hacer y no saber a quién invitar a un taller del colegio porque como mi papá y mi mamá no se hablan, porque como mi papá y mi mamá no se quieren. Entonces, tenemos que ser responsables desde nuestro quehacer como padres para poder brindarles esa seguridad y esa garantía de derechos a nuestros niños. Bueno, dentro de nuestro estado vemos ciertas figuras que fortalecen la unidad o el bienestar de las familias. Tenemos comisarías de familia, tenemos pues también los jueces, que es el momento cuando ya llegan los casos a esas instancias, tenemos el ICBF, tenemos ciertas organizaciones que lo que hacen es propender por ese bienestar de ese niño, de ese papá, de esa mamá, bueno, en fin, del conjunto de lo que es la familia. Quisiéramos saber qué hace el Estado para prevenir esas situaciones de violencia, para que eso no crezca más, para que eso no ocurra más. A veces quizás en los medios de comunicación hemos llegado a noticias en las cuales dicen que hubo una muerte de una mujer, un feminicidio, y que esa persona ya había puesto la denuncia correspondiente, ya había hecho los trámites correspondientes y que el Estado no había actuado. ¿Qué quizás nos podría orientar sobre lo que hace el Estado en estos momentos? La función del Estado en este momento y en estos casos, dependiendo la institución, le corresponde una función. Entonces hay instituciones que se encargan del proceso de prevención, hay instituciones que se encargan del proceso de atención y de restablecimiento de derechos. Y hay instituciones que se encargan del ámbito penal, que en este caso es la Fiscalía.
Un proceso de violencia intrafamiliar nunca va a llegar a un juzgado porque es una causa penal y las causas penales pues llegan a la fiscalía. Entonces, cuando llegan a la fiscalía es donde se debe hacer todo el trámite pues para detención y bueno, todo ese tema que hace parte de un proceso penal. Ciertamente, las instituciones en Colombia, como puedo decir que el 60-70% de las instituciones le fallamos a nuestras personas. ¿Y les fallamos cómo? Sencillo. No siempre tenemos el equipo completo. Entonces yo no siempre puedo atender a la señora desde psicología, desde trabajo social, no siempre puedo hacer todo el proceso. Tenemos sedes que no cuentan con todas las garantías y con todo lo que necesitamos. Tenemos dificultades en estrategias de prevención, porque si bien uno hace campañas, si bien nosotros vamos a los barrios, nosotros en la alcaldía, acá en la comisaría, tenemos un programa que se llama Comisaría en Casa. Con ese programa nosotros vamos a los barrios y hacemos un puerta a puerta. Y lo que buscamos con ese puerta a puerta es hacer labores de prevención. Y muchas veces estando en labores de prevención hemos tenido que llamar a la policía porque nos encontramos con un episodio de violencia, ¿sí? Muchas veces tenemos dificultades cuando llegamos a un sitio y no somos capaces, porque eso también pasa, muchas veces las personas no son capaces de explicar qué es lo que quieren, no son capaces de explicar qué es lo que están buscando y es muy difícil entonces tomar una decisión al respecto. ¿Qué otra dificultad tenemos? Muchas veces las personas van, denuncian y cuando ya el proceso va para fiscalía, cuando ya se ordena el desalojo, ya no queremos, porque ya nos contentamos. Bien, chévere que se contenten, rico que se contenten, que vuelvan a intentar su dinámica familiar, pero esa no es la solución, porque las situaciones pueden seguirse presentando. Entonces, yo siempre les invito y cuando he hecho las charlas en colegios, cuando hacemos los talleres, cuando vamos a las casas, siempre digo denuncien y no quiten la denuncia. Así vuelvan, así no quiten la denuncia, porque es que usted lo que está buscando con la denuncia es que vamos a un psicólogo, trabajemos a ver qué es lo que está pasando, por qué estamos teniendo tantos problemas, por qué no somos capaces de resolver los problemas entre nosotros. Entonces, yo pienso que a pesar de las muchas estrategias que se ha ideado el Estado para prevenir la violencia, hemos tenido, primero, lo que te decía en la pregunta anterior, y es que Colombia es un país violento y aquí muchas personas no les puede decir nada porque responden con 3 piedras en la mano. Entonces es muy difícil entrar a conciliar algo. Segundo, fallan muchos mecanismos y fallan muchos mecanismos porque cambia el personal, porque son personas nuevas cada rato, porque rotan la policía, por mil cosas. Entonces, todo ese tipo de situaciones van ralentizando el proceso y van haciendo que el proceso sea muy lento y muy paquidérmico. Porque entonces, hoy tú tienes un equipo, digamos, en la policía hay un equipo interdisciplinario que está haciendo el acompañamiento en fiscalía, y mañana entonces contratan otro personal, entonces hay que volver a entrenar a ese personal y entonces esto se nos va demorando. Pero pienso que se han realizado estrategias y que algunas de esas estrategias han dado buenos resultados. De hecho, los índices de denuncia han aumentado y eso quiere decir que sí está llegando la información que les estamos dando, que sí están recibiendo la información y que están denunciando. Por ejemplo, en cuarentena, nadie en el mundo esperaba una situación de estas. Entonces, nosotros tuvimos demasiados procesos de violencia que se suscitaron dentro de la cuarentena y la gente me decía, pero es que no me lo aguanto. Yo le decía, pero ¿cómo así si llevan 15 años de esposos? No, no me lo aguanto. Pero dígame qué es lo que pasa. Es que él todo el día en la casa me desespera. Pero
Y si llevan 15 años, no, pero es que él se iba todo el día a trabajar y venía por la noche, entonces pues por la noche es un ratico y comemos, vemos televisión y nos acostamos. Entonces sí ve cómo funciona la dinámica. Las personas no sabían cómo resolver sus inconvenientes estando todos en la casa. Y a esto tuvimos unos talleres que trabajamos con los padres de familia y con los niños de las instituciones, porque empezamos a trabajar con ellos el tema de la resiliencia y empezamos a trabajar con ellos el tema de fortalecer nuestros lazos familiares desde el entendido que todos en algún momento del día necesitamos un espacio. Porque yo les decía, nosotros entendemos perfectamente que usted esté en su casa, papá, mamá, 3 hijos, y hay un computador y hay que trabajar y hay que estudiar. Cualquiera se estresa. Cualquiera se estresa y va a haber un problema y vamos a tener dificultades y todo lo que pasó y todo lo que viene pasando. Pero si nosotros tomáramos las situaciones desde otro punto de vista y si fuéramos un poquito más empáticos, no tendríamos tantas dificultades. Pienso también que eso es algo que yo trato, no sé si sea la mejor o si sea buena en eso, pero sí trato de ser muy empática y sí trato de pronto ponerme en el sitio de la gente. Muchas personas llegan y le cuentan a uno y realmente muchas veces uno dice, ay, pero es que ¿cómo así? Pero el hecho de uno pensarse en la realidad que está viviendo esa persona, lo tiene que llevar a uno a buscar mejores estrategias para trabajar por esa persona. Nosotros no podemos seguir manejando las mismas estrategias de prevención y las mismas estrategias de cuidado y las mismas rutas de atención de hace 10 años, porque todos hemos cambiado. Entonces, sí creo que aunque el Estado realiza muchos procesos de prevención y trata de hacer muchos procesos de acompañamiento, falta y falta mucho para poder evitar más las tragedias que se presentan. Bueno, acá en Edición Limitada hemos consolidado como un acervo de espacios en los cuales los invitados nos regalan un recomendado literario. Quisiéramos que nos regalara en este momento un libro o no sé, 2 o 3 libros que quizás una persona pueda leer y que sepa que le ayuda mucho como profesional o como ser humano, o quizás qué libro usted leyó en un momento determinado y le marcó su vida. Yo tengo un libro que a mí me ha marcado mucho. El libro lo leí hace algún tiempo, de hecho me lo he leído 2 veces. Le sacaron película y no la he visto porque prefiero el libro. El libro es este. El libro se llama La lección de August. Es de R.J. Palacio. La película que sacaron se llama Wonder, extraordinario. Es la historia de un niño que tiene una deformidad en su cara y bueno, sus papás no permiten que salga y después lo entran al colegio. A mí fue un libro que me marcó mucho y fue un libro que me marcó mucho por una frase específica que dice, todos deberíamos recibir una ovación al menos una vez en la vida, porque todos vencemos al mundo. Para mí fue muy valioso porque desde mi quehacer profesional, yo estudié 3 semestres de psicología, tuve que parar por temas laborales porque no me daba como el tiempo para continuarla, pero me llamó mucho la atención este libro porque esto muestra que tenemos que aprender a vivir en la diferencia. Y es lo que te he dicho desde el principio. Vivir y respetar la diferencia. A nosotros nos cuesta mucho entender al que es diferente, al que piensa diferente, al que actúa diferente, al que cree en algo diferente. Y nos cuesta mucho porque
cada uno de nosotros creemos que la verdad que nosotros tenemos es la única verdad. Y yo se lo decía inclusive estos días a una persona que atendí y que hablábamos de algo similar. Yo le decía, lo que pasa es que mi verdad es fruto de mi construcción social, o sea, de lo que yo he vivido. Su verdad es fruto de la suya. Y yo no puedo pretender llegar a cambiar la suya. Este libro me centró en todas esas cosas. Y este libro lo que hizo fue invitarme a entender primero la diferencia, segundo, a trabajar en mi nivel de empatía, que realmente en muchas ocasiones era muy bajo, y en muchas ocasiones, pues de malas, miren a ver cómo solucionan, eso no es problema mío. Y no es así, porque sí puede ser problema mío, o sí por lo menos la solución puede empezar por mí. Entonces me ayudó a trabajar en eso, en reconocer la diferencia como algo muy valioso y muy importante para mí, en trabajar la empatía y sobre todo en valorar el esfuerzo que hace cada persona para terminar cada día. Nosotros no sabemos cuántas personas en el mundo viven con ansiedades, con depresiones, cuántas personas en el mundo les cuesta demasiado levantarse de la cama. Nosotros no sabemos cuántas de las personas con las que nos encontramos a diario llevan una lucha interna tan grande que lo único que lograron fue llegar hasta allá a hacer la vuelta que tenían que hacer. Y esas personas todos los días tienen que vencer al mundo por alguna cosa. Y tal vez nosotros, así no tengamos luchas grandes o así no tengamos dificultades inmensas y así, gracias a Dios, tenemos una estabilidad en muchos aspectos, también tenemos que vencer el mundo todos los días. Llegar a terminar un día es una victoria y levantarnos cada mañana es otra victoria. Entonces, este libro es como una invitación a eso, a agradecer todo lo que nosotros tenemos, agradecer todo lo que nosotros somos y poner eso en servicio de los demás, poner eso en bienestar de los demás, porque nosotros podemos lograr muchas cositas solos, pero si nosotros logramos poner ese granito de arena para que otras personas puedan estar bien, sería maravilloso, porque no somos nada si nosotros no podemos brindarle a otro lo que nosotros tenemos. Mónica Andrea Cárdenas Ateortúa hoy nos estuvo acompañando, hoy nos estuvo explicando sobre aspectos muy importantes concernientes a la familia, a los derechos que tienen los padres, a los derechos que tienen los niños, a los deberes que tenemos nosotros como sociedad para la construcción de un mañana mejor. Y por eso ella en edición limitada nos da la oportunidad de saber que todavía tenemos líderes con mucha vocación, que son personas ejemplares en los entornos que trabaja, en los entornos que se forma, y por eso le damos el agradecimiento por acompañarnos. Bien, Alexander, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un espacio muy bonito. Muchísimas gracias por crear estos espacios para que muchas personas puedan conocerlos y muchas personas también puedan evidenciar lo que otros podemos ayudar a hacer.